Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y viviendo estas conversaciones que nos ayudan a crecer para formar ambientes familiares y escolares saludables. Hoy iniciamos nuestro programa con la lectura compartida, acostumbrada, y en esta ocasión nos acompaña La cama de mamá, un texto escrito por Joy Fred Garrot, ilustrado por Morela Fuenmayor y pertenece a Ediciones Ecare. En Ediciones Ecare, este libro fue publicado en el año 2013 y dice así: La cama de mamá. A todos nos gusta la cama de mamá. Mi hermano Zacarías y yo siempre jugamos allí. La cama de mamá puede ser una carpa de exploradores o también un campo de fútbol. También puede ser un trampolín olímpico o una estación espacial. A nuestros amigos también les gusta jugar en la cama de mamá. Pero después mamá quiere encontrar todo en orden. Tenemos reuniones de familia en la cama de mamá. Y de vez en cuando a mamá le toca pasar un rato sola y en paz. A la hora de dormir, Zacarías y yo nos acostamos y mamá viene a darnos las buenas noches. Jessica, vete a la cama ya. Ma, tengo ganas de hacer pipí. Mami, tuve un sueño horrible y no puedo dormir. Mamá, me duele mucho la garganta. ¿Me traes una limonada calientita? Y todos terminamos en la cama de mamá. La verdad es que no hay mejor cama que la cama de mamá. Bienvenidos y disfrutemos esta conversación que nos habla de esos espacios que creamos de movimiento y en los que creamos vínculo familiar. Bienvenidos este domingo a disfrutar de una conversación en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, siempre con la intención de construir ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con una invitada muy especial, una invitada que desde su proyecto de vida como madre y como maestra futura ha pensado en un tema desde sus estudios, la danza, importante para el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, pero además de sus contextos familiares, porque con ese tema de la danza, del movimiento, podemos lograr ese vínculo familiar. Hoy me acompaña en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y estoy muy feliz por ello, Kelly Joana Clavijo Castillo. Kelly Joana fue estudiante de danza contemporánea y actualmente es estudiante de la licenciatura en educación infantil. Para mí ha sido un honor compartir con ella como estudiante y encontrar que pensamos en que desde el ser maestros podemos generar
ese vínculo familiar que haga, que construya un ambiente favorable para nuestros niños y nuestras niñas y también para todo su contexto familiar. Kelly, Joana, bienvenida a este espacio. Hola Ruth, muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad que estoy muy contenta de hacer parte de este programa tan bonito que se dirige a las familias, a los maestros, a todas las personas que estamos muy comprometidas con el crecimiento y con el amor a nuestros niños. Entonces, de verdad que para mí es un gran placer estar aquí. Bueno, como lo decía iniciando, para mí es importante que en este espacio esté Kelly Joana, porque su inquietud como maestra en formación ha sido también generar esos espacios donde nuestros niños y nuestras niñas se sientan amados, se sientan respetados, y ella lo genera desde una actividad bien importante y que está en nuestros lineamientos de educación, que es el cuerpo y el movimiento. Entonces te voy a preguntar, Kelly, ¿cuáles son las razones que hoy podemos contarle a las familias para un proyecto artístico para el fomento de su vínculo como familia? Bueno, pues el arte es una expresión maravillosa que, digamos que traspasa todas las barreras y permite unas conexiones muy especiales a través de la creatividad y de la sensibilidad. Entonces, digamos que vincular el juego y el arte es muy importante. Los niños en la primera infancia tienen y tienden a relacionarlo todo con el juego. Entonces, cuando usamos el arte como un método también de juego, esto permite pues que sucedan cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que yo empecé a explorar con mi hijo como poniendo música y bailando simplemente como pues para ver qué sucedía. Y empezamos a encontrar que nuestros cuerpos como que generaban una relación bien interesante. Esto a mí me permitió ver cómo mi hijo podía desarrollar seguridad, cómo desarrollaba todas las potencias del movimiento. Entonces, empezó a ser capaz desde muy bebecito de hacer, digamos, botes, de rodar con facilidad, de gatear con facilidad también, y todo como que, digamos, yo no era que le hiciera las cosas, sino que lo ayudaba a llegar a ciertos movimientos y a ciertas posiciones, y pues los niños son demasiado intuitivos, ellos están en un proceso de exploración innato, entonces pues para ellos es como súper, o sea, realmente es más sencillo de lo que uno cree, ellos logran desarrollar y explorar su motricidad de una manera impresionante. Y eso empezó a generar como unas preguntas ahí bien interesantes como profesora y también como bailarina. Entonces, pues empecé a hacer unas sesiones de danza improvisada con los niños. ¿Por qué improvisada? Porque yo no quería tampoco como decirles, bueno, quiero que se muevan así, levanten una mano y levanten la otra, sino que más bien lo que empecé a hacer fue como a proponerles juegos. Juegos como, por ejemplo, decirles, vamos a hacer de cuenta que mamá es un caballito, no sé, entonces vamos a subirnos al caballito y entonces la mamá juega con el niño a ponerle el cuerpo a su disposición y él también juega como entrar en esa relación. Entonces empiezan a pasar cosas muy bonitas en esas sesiones, que fue lo que a mí me pareció como muy interesante, porque ya al finalizarlas, pues que tenía la posibilidad como de hablar con las personas con las que la realizaba, llegábamos a estas conclusiones de, ven, sí, mira, la relación con mi hijo se ha vuelto mucho más sólida, mucho más estrecha, se interesa mucho más por compartir conmigo, por jugar conmigo. Y está muy chévere porque también uno de papá entonces empieza a llegar a unos lugares donde no solo ves a tu hijo jugar, ¿no? Y no solo él está ya explorando, sino que tú lo estás haciendo con él. Entonces ahí está, yo creo que el secreto del vínculo, como en compartir esos tiempos y que sean tiempos de calidad, es muy importante. Y creo que la danza es un eje articulador muy bonito en ese sentido. Tú nos has comentado estas razones que me parecen importantes. Está la danza improvisada, es decir, algo que surja desde lo espontáneo y me parece que en eso los niños nos llevan toda la ventaja a nosotros los adultos porque ellos son espontáneos por naturaleza y probablemente si se les hacen estas propuestas, su espontaneidad saldrá a flor de piel. También me parece importante esto que tú nos haces el llamado al juego, ¿no? El juego como eso que
moviliza todo ese vínculo, pero además que nos permite ser desde nuestras particularidades, un juego que es natural, ¿cierto? Que el hombre, lo dicen teóricos como Huizinga, el homo ludens, ¿no? Por naturaleza, el juego que se encuentra allí, queremos jugar, pero vamos creciendo y como que lo vamos apartando y creo que la propuesta de hoy es que lo incluyamos, no solo en la crianza de nuestros hijos, sino como parte también del bienestar como padres, como madres, como cuidadores probablemente. Hay algo que me llama la atención en lo que las dos hemos conversado, Kelly, y es cómo tu vida como maestra y como profesional se encuentran y como madre también se encuentran en un proyecto muy bello que cuando tú me lo enunciabas me parece hermoso como lo titulas, Contacto. Porque tiene ahí dos figuras importantes. Podría uno pensar el contacto como la cercanía, pero también el contacto como ese cuidado, ¿no? O sea, vayamos Exacto. contacto. Entonces, quiero que me cuentes cómo surge ese lindo proyecto Contacto. Bueno, pues Contacto nace cuando yo me entero que estoy embarazada, entonces empiezo a pensar mucho como en verdad en lo importante que es que como papás, como cuidadores, como personas que vamos a encargarnos de la crianza de un niño, pensemos en cómo darle la mejor educación. Y entonces también porque yo como siendo bailarina, pues yo no quería como abandonar la danza y entonces empieza a pasar un poco estos mitos, ¿no? De que la gente empieza a decirle a uno, no, pues ya te toca dedicarte a ser mamá, ya la danza pasa a otro lado. Y yo decía, no, no, pues yo tengo que juntar a mis dos amores de la vida, o sea, ahora mi hijo, pero la danza ya está y ha estado desde que yo soy una niña, entonces, ¿cómo los hago ahí confluir? Igual yo nunca abandoné la danza estando pues embarazada, de hecho bailaba obviamente con todos los cuidados y demás, pero bueno, entonces empecé a escribir un poco acerca de todas estas reflexiones a las que empecé a llegar y surgió Contacto. Bueno, Contacto, diálogos entre la danza y la crianza es mi proyecto de tesis de danza contemporánea. Este proyecto se da justamente porque hablo desde la danza, bueno, hablo desde un lenguaje como tal, que digamos que es una técnica, quiero decir que es como una técnica un poco espontánea y liberadora también, que se llama el contact improvisation, que es un estilo de danza, digámoslo así, en el que se generan unas sesiones donde las personas bailan a través del contacto, pero también es una danza completamente intuitiva, espontánea, o sea, no hay como tal una pauta, una coreografía, sino que es más bien ese contacto justamente lo que hace que se genere el movimiento. Es libre, Exactamente, da libertad. exactamente. A partir de esa danza se generaron otra cantidad de ramas y herramientas, porque esto surge más o menos después de los años 60 y es muy importante, es un movimiento que digamos que rompe con todas las barreras del lenguaje de la danza como tal, porque la danza venía siendo muy, digamos que con unos parámetros muy estrictos, ¿no? Digamos que desde Ujú. el ballet, la danza moderna, entonces empieza como a evolucionar. Pero entonces resulta que un día llega alguien y le dice, oiga, ¿y qué tal si le probamos a la gente que es que el movimiento está en el cuerpo? O sea, tú solo necesitas un cuerpo para bailar, no es que necesites una técnica, no es que tengas que ser el bailarín de tal o el bailarín de tal. Claro, está precioso si lo eres, pero hombre, podemos bailar todos, el viejito puede bailar, el bebé puede bailar, o sea, es más, prueba de eso es que tú le pones a un niño música y el niño Este inmediatamente movimiento. empieza a bailar. O sea, es que somos en realidad, o sea, el cuerpo tiene un lenguaje con la música, yo diría que Una es conexión, ¿no? naturalmente. Hay una conexión ahí absoluta. Exacto. Entonces, bueno, empieza a surgir este movimiento. A mí eso fue algo que me pareció como muy interesante cuando empecé a estudiar historia de la danza, como que yo decía, wow, qué bonito, qué chévere que las personas se animen a bailar, o sea, y ver las sesiones me parecía algo absolutamente interesante porque además era como ver un montón de cuerpos de todas las edades, de todos los tipos, como en todo un contacto así o sea, una cosa increíble. Entonces, como que eso me llamó mucho la atención.
Y por otro lado, pues bueno, está el tema de como la crianza como tal, ¿no? Hablando de esta importancia del tacto para criar, del tacto para cuidar. El Eh, cuidado. exactamente, porque creo que eso es como realmente el eje articulador de todos los procesos de educación. O sea, pienso que las personas deben tener realmente o sea, el cuidado es amor, sí es la Ujú. traducción del amor. Entonces, nosotros realmente sí, yo no creo que ser papás o ser profesores sea la labor más difícil, pero creo que es una labor supremamente importante, porque realmente ahí estamos creando pequeñas semillas de un montón de cosas que ellos van a, o sea, van a desarrollar en su vida adulta, en su adolescencia, y van a ser los motores de una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros más o menos dimensionamos eso, pues vamos a entender como la gran importancia que tiene. Y yo decía como no, yo de verdad quiero esforzarme porque mi hijo diga, wow, tengo una mamá increíble, la relación que tengo con mi mamá es maravillosa. O sea, obviamente pasamos por momentos de crisis, todas las cosas que conlleva la maternidad, la Ajá. paternidad, pero la verdad es que sí, creo que uno tiene que ponerse como en ese papel de decir, bueno, todo con tacto, vamos a hacerlo todo con mucho tacto, con mucho amor, incluso, o sea, como los momentos en que uno también llega a sus límites, contacto con uno mismo, con amor con uno mismo, con cuidado con uno mismo. Entonces, bueno, de ahí surgió mi proyecto. Entonces dije, bueno, voy a crear unos espacios, estos espacios que veo, wow, maravillosos, increíbles, que me encantaron de la danza improvisada, los voy a llevar a la maternidad. Entonces cogí a un montón de amigas, personas cercanas que tenía que estaban más o menos en ese proceso, pues de la primera infancia, digamos que con sus chiquis entre los 0 y 6 años, y les Ujú. dije, bueno, chicas, tengo este proyecto, quiero hacer les quiero extender esta invitación realmente sin pretensiones, sin nada, lo único que les pido es como la disposición y que quieran jugar y que quieran explorar y que quieran conocer y bueno. Y se dio este proyecto, se empezaron a dar estas sesiones, y la verdad, pues era muy, o sea, era muy bonito lo que pasaba porque siempre al final de la sesión hacíamos un círculo de la palabra donde empezábamos como a contarnos qué estaba sucediendo y realmente sí estaban sucediendo muchas cosas, o sea, mucho más allá del cuerpo, como que emocionalmente entre nosotras empezó a pasar algo muy importante. Incluso habían unas mamitas que estaban ahí conmigo que me decían a veces como, oye, no, es que yo siento que pues yo dejo solo a mi hijo jugar, pero no juego con él y ahora me gusta mucho jugar con él, ¿sí? O por ejemplo, había una mamita que me decía, no, es que yo soy muy ruda de carácter, yo a veces siento que soy muy enojada y la verdad creo que a través de este proyecto me he vuelto mucho más dócil, he entendido un poco más el tema o sea, de realmente hacer las cosas con amor, con cariño, con un poco más de entendimiento, de comprensión, de calmarme, de dejarme ser niña también, de dejarme jugar un poco a mí. Entonces, pues bueno, esto más o menos fue lo que sucedió y lo que ha venido sucediendo en el proyecto desde que nació. Kelly, pero mira que esa iniciativa empezaba como a cumplir con los propósitos que después específicamente se tuvieron en contacto, porque tú hablas de esa parte, digamos, de bienestar, de esas transformaciones que se fueron dando en la crianza, de esa posibilidad de una relación con nuestros hijos de otra manera. Y en los propósitos que tú después planteas en contacto, uno es la danza como relación entre los cuerpos, el valor del cuerpo desde la primera infancia y educación, contacto. Háblanos de ellos, porque ya había ahí un asidero desde la práctica hermoso, o sea, tú empezabas a descubrir que esos propósitos que después se consolidaron empezaban ahí, empezaban allí. Háblanos de esos propósitos tan importantes de la relación de los cuerpos, del valor del cuerpo en la primera infancia y de la educación contacto como tal. Listo, bueno, mira. Pues la relación entre los cuerpos, justamente creo que uno desde que está en la etapa gestal, ¿no? O sea, más que nunca el hecho de sentir un cuerpo dentro de tu cuerpo es como una cosa maravillosa, porque además es realmente entender el Milagro, milagro de la vida, un sí, o sea. milagro. Y entonces, claro, como que
al nacer el niño igual sigue teniendo todo el contacto del mundo contigo, más allá de que puedas vivir el proceso de amamantarlo o no, en todo caso, todo, o sea, es una etapa en la que los niños son muy cercanos al tacto corporal y al calor de una mamá, de un papá, de una familia, de sus cuidadores. Entonces también es una etapa en la que ellos están en todo el desarrollo motriz, ¿no? Y están, pues digamos que también potenciando sus habilidades corporales, físicas, que además es una etapa en la que empieza a suceder todo así, volando, volando. Entonces creo que uno tiene que apoyar mucho como ese proceso y poner tu cuerpo a disposición de ese desarrollo es muy importante. Entonces, por ejemplo, a mí que me empezó a pasar también, que yo veía que mi hijo, digamos, al verme hacer las cosas, sentía más seguridad para hacerlas. Entonces, por ejemplo, él me veía gateando y le gustaba meterse debajo mío para gatear, o digamos que le gusta, a qué niño no le gusta volar, pues les encanta que uno los levante y los alce. Entonces, como que creo que esos juegos en los que uno involucra mucho el contacto son muy importantes porque para ellos es la seguridad de que el cuerpo, de que tienen la capacidad de hacerlo. La Y es, confianza, claro, ¿no? También la confianza. exactamente. Entonces, eso es lo que creo, que esa seguridad justamente lo que desarrolla es esa confianza. Y esa confianza en que ellos mismos son capaces, que también se traduce en una autonomía más adelante. Entonces, por ejemplo, digamos, pues yo que soy bailarina, entonces me pongo a hacer ejercicio, digamos, o yoga o algo, y mi hijo me ve hacer, no sé, digamos, una parada de cabeza y es como, wow, mami, pero entonces ya empiezas a interesarse por hacerla. Yo quiero hacerla, ayúdame a hacerla, enséñame a hacerla, o sea, como este tipo de cosas que sí, que a veces nosotros como papás somos como, uy, no, con cuidado esto, con cuidado esto. Claro, totalmente de acuerdo, tenemos que tener muchísimo cuidado como con el desarrollo del movimiento, con el cuidado del cuerpo, pero también tenemos que darles la capacidad de poderlo hacer. O sea, alguna vez tú mencionaste en una clase que nunca me voy a olvidar de eso, que dijiste, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Y creo que eso es muy importante, como realmente poner tu cuerpo al servicio de su cuerpo. Y además eso, entonces eso genera pues una relación innata, entonces va a ser ese niño, no va a ser ese niño apartado que no quiere, digamos, ser tocado o ser, sí, sino que va a ser ese niño que te va a querer abrazar, que va a querer siempre que, ay, llegó mi tío, el que me lanza a volar, entonces va y llega y tú lo abrazas y lo levantas y se pone súper contento, contento y empieza a ver eso, como esa relación corporal que es muy importante. Realmente es muy importante esa relación corporal en los primeros años de vida. Ahora, el tema del cuerpo, o sea, el tema del reconocimiento del cuerpo. Yo siempre he pensado que los adultos caemos en el error muchas veces de subestimar a los niños y pensar que porque ellos son muy niños o muy pequeños no entienden las cosas, cuando al contrario, ellos están en una etapa de completo desarrollo, entonces, a pesar de que no lo entiendan, no quiere decir que no lo perciban o No, que pues, no, y ellos mismos le están dando significado todo el tiempo a las cosas. Entonces, creo que hay un tema muy importante y es el tema del cuidado físico personal, porque ahí también hay un tema de amor propio muy importante. Hay un tema de no caer en los estereotipos más adelante y no, de pronto no dejarse derrumbar tanto por las comparaciones o algunas cosas al respecto. Y entonces ahí hay un tema de ámate a ti mismo desde tu cuerpo, desde el lugar que tú tienes en el mundo, ¿sí? Entonces, creo que hay como un tema muy importante de reconocerse, de que tu cuerpo es tu territorio. Entonces, quiérete como eres, mira lo que puedes hacer, mira esas manos que tienes, mira todas esas condiciones que tienes, esas capacidades que tienes. Todo esto creo que es muy importante para que un niño más adelante desarrolle todo este tema de la autoestima. y de la Y posibilidad, ¿no? Brindarle la posibilidad de saberse capaz, creo yo, ¿no? De a través de su cuerpo, de su expresión, de sus movimientos. sí, claro que sí. O sea, es muy importante que los niños puedan como justamente eso, no sentirse como, porque ellos no quieren estar cohibidos, sino quieren estar como, ay, es que mi mami no me deja, es que, sino que ellos quieren más como, dame confianza para hacerlo, ayúdame a hacerlo, o sea, y creo que eso es muy importante.
Es, Y es, digamos que es una labor importante en el adulto, ¿no? Que está con los niños, crear esa confianza de que él es capaz, ¿cierto? Y a través de los movimientos. Yo recuerdo una experiencia de infancia muy con mi familia. Por ejemplo, recuerdo a mi mamá, mi hermana, bueno, ella va a decir algo si yo menciono acá, pero sabe que es parte de nuestra historia familiar y cómo desde ella hemos crecido. Pero recuerdo a mi madre haciendo los rollos que tú mencionabas con nosotras, porque mi hermana era algo temerosa en eso, yo era algo más espontánea, pero también esa exploración con el cuerpo genera esos miedos que digamos, la compañía del adulto, en este caso de nuestra mamá, nos permitía tener la confianza de hacerlo porque ella los hacía con nosotros, o sea, descubríamos, si mi mamá lo puede hacer, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, claro. es como ese ejemplo ahí vital en la vida de ese adulto que da ejemplo, que acompaña, que fortalece la confianza y la seguridad de la que tú nos hablas, Kelly. Yo quisiera preguntarte acerca de esos propósitos. Sé que se visibilizan en los encuentros de exploración, en lo que tú has denominado el laboratorio experimental, donde está, me llamaba la atención, tres partes como bien marcadas, pero relacionadas y articuladas, que es mi cuerpo, mi territorio, bailando la palabra y el universo de las cosas. Cuéntanos cómo se llevan a cabo esos componentes en los encuentros. Bueno, mi cuerpo, mi territorio es uno de los laboratorios que yo propongo, que además, aparte de la danza, lo articulo con la pintura, porque pues me gusta mucho como hacer uso de varias artes. Considero que son hermanas y se apoyan un montón en los procesos de estimulación y crecimiento. Ujú. Entonces, este proyecto es súper bonito porque lo que hago es que les hago un mapa gigante, como si fuera o sea, les hago un mapa gigante en el piso de papel, les doy muchas pinturas a los chicos y les digo, bueno, vamos a empezar a pintar nuestro territorio. Entonces, nuestro territorio Como es una como, cartografía, estás haciendo exactamente, cartografía. es una cartografía de nuestro territorio, digamos, cómo me imagino yo mi mundo, mi planeta, no sé. Pero también lo voy a hacer desde mi cuerpo, desde todo mi cuerpo, voy a usar todo mi cuerpo. Esa es la pauta que yo les propongo a los niños y a los papás. Entonces vamos a irnos más allá de que las manos son el pincelito. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a pintar las montañas con los codos o vamos a hacer, sí, este tipo de cosas. Entonces también les propongo desde ahí, y esto va muy unido a lo que te hablaba del tema del reconocimiento de tu propio cuerpo. Por ejemplo, ¿dónde están las montañas de nuestro cuerpo? Entonces, vamos a pintar con rojo las montañas. Entonces, por ejemplo, los niños cogían el rojo y se pintaban la nariz, parece una montaña, profe. Los hombros parecen montañas. Ay, mi mami, los pechos de mi mami son montañas. Las caderas, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué sería una laguna entonces en nuestro cuerpo? ¿Qué sería un desierto? ¿Qué parece un valle? Este tipo de cosas. Y entonces lo empezábamos a pintar en la cartografía, pues quedábamos todos llenos de pintura, obviamente. Y bueno, claro, yo uso igual la pintura corporal, todo el tema, pero digamos que sí, era muy interesante porque también la relación que tienen los niños con las cosas plásticas, o sea, digamos, con la pintura como tal, o sea, a ellos les encanta untarse, les encanta. Entonces, y también ver a los papás en esa dinámica, pues también les encanta porque es muy raro, como que ellos siempre lo ven a uno arregladito, puestecito. Claro, no, es muy rara la vez que lo vean a uno por allá saliendo a untarse de barro o yo qué sé. Pero entonces en estos espacios donde digamos que abandonamos un poco como todos estos protocolos de la vida cotidiana y tenemos ese lugar donde la pintura es nuestro territorio y el cuerpo es el que lo pinta, pues genera cosas muy bonitas y entonces pues lo que hacíamos era, como tú dices, un gran mapa que pintábamos entre todos y hacíamos, construíamos nuestro mundo. Entonces, al finalizar la sesión hablábamos de ese mundo, de qué queríamos en ese mundo, y los niños suelen hablar siempre de que quieren juego, de que quieren amor, de que quieren risas, porque eso es, o sea, eso es lo que hay y eso es lo que vive realmente en el ser humano. Ellos no hablan de que quieren guerra, de que quieren pelear, no, o sea, ellos siempre tienen
realmente pensamientos y energías muy positivas alrededor del juego, alrededor de la crianza, alrededor de los papás, o sea, hablan todo el tiempo de que aman a los papás, de que este tipo de cosas, entonces es muy bonito porque como que une todos esos propósitos dentro del laboratorio. El Creo que otro es laboratorio, bello, creo que es bello, perdón, Kelly, porque ahí incluye toda esa emoción, ese sentir, ¿cierto? Ese también querer lo que yo quiero, ¿cierto? A veces es ese mundo mágico que tienen nuestros niños con ese poder impresionante de expresárnoslo, pero los adultos siempre estamos en el mundo adulto, exacto. probablemente ya muy rígido, muy poco flexible y entonces no creemos en ese mundo mágico. Creo que debemos aprender de los niños ese mundo mágico para sostenernos en ese mundo que es la espontaneidad, la inocencia, la verdad, la transparencia también, ¿cierto? Como esos seres que podemos ir generando desde ese mundo de los niños posibilidades para los adultos. Sí, claro que sí, profe. De hecho, es muy cierto lo que tú dices. O sea, el tema de la magia y del imaginario en los niños es algo súper importante que también sería muy bueno que uno lo pudiera rescatar desde la adultez. Nosotros siempre normalmente realizamos procesos como con una finalidad, ¿no? Como con un resultado, Una pero intención. para los niños el proceso es absolutamente importante. O sea, ellos no piensan tanto en cómo va a quedar el mapa, sino en que lo están disfrutando un montón pintarlo. Entonces, eso es muy bonito porque ya cuando ellos pintan el mapa, los papás son los que empiezan a ayudarles a darle el significado a los lugares. Entonces, es muy chévere ese laboratorio. Bueno, por otro lado, el laboratorio de Bailando la Palabra es uno de mis favoritos. Me encanta porque habla mucho de la emoción, pero habla mucho de la emoción cuando nos podemos expresarla. Este laboratorio es uno de los más emotivos. Debo decir que hemos llegado a llorar todos y todo. Porque lo que yo les propongo es que les pongo palabras en diferentes lugares del espacio donde lo realizo. Y lo que les digo es, vamos a decirles estas palabras a nuestros hijos con el cuerpo. No vamos a decirles las palabras con la voz. No vamos a decirles la palabra. ¿Cómo le digo te amo sin decirle te amo? ¿Cómo le digo lo siento sin decirle, oye, lo siento? ¿Cómo, qué gestos, qué movimientos, qué acciones hacen que yo pueda expresar eso? Y justamente es muy bonito porque muchas veces, bueno, muchas veces los niños, cuando lo hicimos, habían muchos niños que todavía no hablaban. Entonces, era muy interesante como ver qué La pasaba ahí, forma. como que, Ujú. porque igual ellos iban y miraban la palabra, como, vamos a ver qué, o sea, como que era muy, muy bonito ver que en realidad era como una respuesta a sus papás. Y pasa que a veces los papás, claro, en este ser la autoridad, ¿no? Muchas Ujú. veces nos cuesta decir, oye, discúlpame, me equivoqué. O simplemente no siempre tiene que ser un te amo por premio, no tiene que ser, ay, el te amo porque te fue muy bien en el colegio, o Ujú. te amo porque, no, simplemente puede ser algo muy espontáneo. Quizás un día mi hijo está jugando y le digo, oye, ¿sabías que te amo? Entonces son ese tipo de cosas, como un abrazo inesperado, ese beso en la frente que uno ama de su papá o de su mamá, incluso con sus mismos profesores, o sea, cuando uno siente que ese profe lo abraza a uno con ese cariño y uno es como, ay, qué rico, o sea, entonces ese laboratorio es más o menos por ahí, va más como por la parte gestual y de movimiento. La pauta de ese laboratorio es, no vamos a hablar, Y no hay de palabras. comunicación entre ellos, ¿no? Exacto, es una comunicación muy física y es muy bonito como lo que ocurre ahí también. Entonces, a veces les propongo eso, digamos, pensemos en un día que le hayamos querido decir a nuestro hijo lo siento y no se lo hayamos dicho, o que como que sintamos, claro, nosotros también a veces estamos súper estresados, tenemos trabajo, tenemos mil cosas que hacer, de pronto nuestro niño está, mami, 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 necesito tal cosa, papi, 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 y estamos como con todo así, ¡guau! Pero es muy importante que también le expresemos como, digamos, no sé, le contesté mal, pero es como esa expresión de, oye, lo siento, no, no eres tú, perdóname. O sea, ha sido un día difícil, he tenido mil cosas que hacer, discúlpame por hablarte así. Eso no me hace menos autoritario, ni menos papá, ni menos Ni mamá. perder la Al autoridad, ¿no? contrario,
me hace, exacto, pero entonces también me hace mucho más humano, me hace mucho más Claro. humano y me hace explicarle a él que está bien, que yo también me puedo equivocar y que él también se puede equivocar y lo podemos siempre hablar. Y lo podemos solucionar con un abrazo, lo podemos solucionar con un beso, con un gesto. Entonces, eso es por ahí bailando la palabra, va por, como por ese lado y es Y muy el bonito. universo de las cosas, Kelly. Y el universo de las cosas, bueno, ese es súper divertido porque lo que hago es que convierto el espacio como en un ambiente súper extraño. Entonces Ujú. pongo como elementos para que los niños empiecen a jugar un poquito también con esta noción de espacialidad y de tamaños. Entonces, como mi tamaño en relación al tamaño del espacio, pero también como en relación al tamaño de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo les hago mucho un jueguito que es como una red que les construyo con lana en todo el espacio y entonces lo que les propongo es que convirtamos ese espacio en lo que queramos. Entonces, lo que me gusta es que los niños empiezan cada uno a dar sus ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño dice, ay, esto parece una red de Spider-Man, entonces es una gran telaraña. Entonces hay una niña que dice, no, esto es una red de rayos láser y entonces no podemos tocarla, entonces tenemos que pasar por aquí, no sé qué. Y entonces es increíble porque ellos tienen mil interpretaciones y eso es lo que lo hace muy interesante. Entonces cada uno empieza como a jugar, como a enlazar su juego y a desarrollar Y ese a crear espacio. desde su mundo, ¿no? Desde su Exactamente, mundo empiezan a crear esas posibilidades y además esas posibilidades que permiten todo el tiempo aprender. ¿Mm? claro, y a mí me encanta porque justamente uno de adulto, no sé, un pocillo es un pocillo y ya está, pero para ellos un pocillo puede ser cualquier cantidad de cosas. Entonces eso es lo chévere del universo de las cosas y es que justamente la propuesta es como hagamos de las cosas un universo. ¿Qué podría ser esta bomba? Entonces para mí es una bomba, pero entonces no, para el niño es una cama flotante. Entonces, o sea, ellos empiezan como a darle de verdad un montón de juegos y un montón de posibilidades y yo les digo a los papás, esa es mi propuesta siempre en las sesiones, como déjense llevar, ¿sí? No siempre tenemos que decirle, no, hijo, eso es una bomba, ¿no? ¿Qué pasa si el niño dice, no, mira, esto es un súper mega, no sé, como dejémonos llevar un poco por ese imaginario a ver qué nos propone El y también poder de la nosotros, imaginación de los niños. exacto, y en qué dinámica entra uno también. De pronto uno también ahí un poquito rompe como con esas estructuras tan marcadas de adulto y empieza a decir, bueno, está bien, ¿qué pasa entonces si la bomba es una cama de agua? O es un canguro, entonces empiezan a saltar encima de la bomba. Ese tipo de cosas, como que es muy interesante lo que pasa ahí. Bien, toda esta experiencia, Kelly, que es tan interesante, la verdad me encanta no solo el contenido que tiene la experiencia, sino la pasión que noto cuando tú la cuentas, que creo que nosotros los maestros con esa pasión es que podemos realmente liderar los proyectos, hacer que esos proyectos convenzan, pero también convencen por la acción que realizan. Tú llevaste a cabo el escrito, un libro llamado Contacto, que recoge tu experiencia y se consolida con algunos aspectos teóricos. Yo quisiera en esta parte, sin profundizar en ellos, porque me interesa que todo este lenguaje lo pueda llegar a las familias con el lenguaje, digamos, sencillo, pero profundo, desde estos aspectos teóricos que tú puedes manejar acá y que afianzan toda esta experiencia tuya. Bueno, sí, yo realicé un libro justamente que lleva pues el nombre del proyecto, Contacto, Diálogos entre la Danza y la Crianza. De hecho, es un libro que estoy, digamos que en la búsqueda de poderlo editar y sacar, porque sí me gustaría mucho como poder pues compartir el texto como tal. Que, bueno, aborda básicamente, digamos que tres cosas muy importantes. Una es el vínculo, que habla más desde el lugar de la crianza como tal, del papel de nosotros como papás, cuidadores. Dos, habla del lugar del arte en la crianza. Me gusta mucho que hay varios, digamos que tengo varios referentes. Uno de ellos es un señor que se llama Dominic Burocki y él habla del espacio de las sensaciones. Entonces ahí digamos que un poco yo empecé a relacionar este tema del juego
también John Dewey, que habla del arte como experiencia. Entonces ahí también como que empecé a plantearme el tema de no tanto el juguete, sino más del ambiente de juego, que es muy interesante, pues realmente como que lo desarrollo mucho más en el libro, pero bueno, habla de esto un poco. Hablo de María Montessori también y de Reggio Emilia como ese lugar de la pedagogía, que es, pues, digamos que tan importante en esos primeros años, y de relacionarlo con el arte y con el vínculo. Y al final hablo un poquito de Segni Mosi y de Itai Yatub, que son dos personajes que exploran ya el método como tal. Entonces, pues es como que ellos lideran unas sesiones, más o menos digamos que parecidas a las que yo hago, y pues todo esto confluye como en ese texto que está muy bien estructurado, digamos que en esas partes, y pues que está súper interesante porque, bueno, y al final, en el capítulo final, lo que hago es como recoger toda la experiencia de las mamitas y como contar el testimonio de, bueno, de qué pasa, de qué fue lo que sentimos todas realizando este proyecto. Bien, pues yo te animo a que ese libro entre pronto en circulación, Kelly, porque creo que sería un aporte muy valioso para las familias, para las escuelas y para todos los interesados en que nuestras infancias tengan un lugar y un lugar esencial. Entonces te animo a que sigamos en ese camino de poder lograr la publicación de ese libro. Kelly, ¿hay algo que en medio de todo esto de danza improvisada, de movimientos artísticos libres, pues en este momento de salud mundial que hemos tenido, esto ha provocado que nuestro cuerpo esté en otra dimensión, probablemente más pasivo para nuestros niños por los lugares donde habitan y por los confinamientos que dio lugar toda esta pandemia, ¿cierto? ¿Qué hacer en este camino que nos falta? Porque reconocemos que tenemos que seguirnos cuidando como un acto de amor propio y debemos seguir, digamos, manteniendo un poco el distanciamiento físico, nunca social, sino físico, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué nos aconsejas desde esta experiencia que tienes para que reactivemos el movimiento en casa? Porque uno encuentra que ya vamos retornando, Kelly, y con tristeza encuentra chicos que han ganado unos kilitos de más, ¿cierto? Que se nota esa pasividad que hemos tenido y pues es algo que preocupa, realmente a mí como maestra me preocupa y quisiera como que tú nos dieras unas pautas, esos tips desde lo que tú conoces que podemos hacer en esos espacios de pronto cerrados, pero que podemos reactivarnos en el movimiento. Bueno, pues yo creo que hay un tema muy importante de resignificar los espacios, o sea, no nos preocupemos tanto porque mi sala deje de ser un día mi sala, o sea, puedo correr un momento los muebles, puedo dejar y permitir que sea un espacio físico, que sea un espacio de desarrollo, justamente ahorita que, pues que digamos que estamos con el tema de distanciamiento social aún, los niños así están retornando a los jardines, igual ellos no pueden tener contacto, o sea, por ejemplo, a mí mi hijo ya está en el jardín y está en el jardín físico, o sea, está yendo y de manera presencial y él me dice, mami, no, me pongo muy triste porque no me dejan jugar con mis amigos, o sea, claro, pueden jugar, pero entonces las profes también obviamente están muy pendientes de pues que todos estén como en su espacio y no sé qué. Distanciamiento. Entonces para ellos es muy difícil porque los niños son absolutamente corporales, o sea, ellos, el abrazo a la profe, el abrazo al amigo, el abrazo al perro, el abrazo, o sea, entonces, creo que sí es muy importante que en la casa generemos estos lugares, como que yo a veces digo, dejemos a un lado como esto de, ay, todo tiene que estar tan ordenado, todo tiene que estar, o sea, no pasa nada si la sala un rato es el desierto y entonces en el desierto estoy jugando con mi hijo a que somos los cowboys, o sea, creo que es un poco como la invitación a, bueno, si nos tocó encerrarnos, pues convirtamos un poco los lugares también, porque es que también nos aburrimos de ver siempre igual todo, de ver lo mismo. Entonces, está bien. Yo, por ejemplo, mi hijo a mí me dijo un día, mami, quiero irme a acampar. Yo le dije, no, no, mi amor, no podemos viajar ahorita. Pues, ¿saben qué hice? Cogí y armé la carpa en la sala de mi casa. Armé la carpa y entonces metimos un montón de juguetes en la carpa y entonces cortamos estrellitas y dijimos, no, pues estamos entonces en un cielo estrellado y entonces, o sea, yo creo que la imaginación puede volar tanto como uno le dé cabida para hacerlo.
Y creo que también es una apuesta para que nuestros niños no se aferren tanto al tema digital. O sea, creo que esa es una apuesta. Yo digo, no es hacerle la guerra, no podemos hacer nada. Estamos sí o sí en una era digital, no hay nada que hacer, eso va a seguir avanzando, al igual que los avances tecnológicos y demás. Pero no podemos abandonarnos del cuerpo. Siempre le hago la invitación a los papás de que vean Wall-E. A mí me encanta esa película porque yo digo, eso es una realidad si no hacemos algo. O sea, Sí. realmente necesitamos ser conscientes de que estamos aquí en este cuerpo y de que esto es lo único que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por mi cuerpo? Sobre todo con un niño pequeño. O sea, listo, amor, puedes jugar un ratico tablet, no sé, tanto tiempo. Pero oye, mira, ¿qué tal si jugamos en la sala? O sea, o Una qué tal si carrera de salimos un obstáculos, ratico al por patio. ejemplo. Una Exacto, carrera de obstáculos en la sala o en toda la casa para generar exactamente. movimiento. Digamos, por ejemplo, yo le pongo a mi hijo unos juegos que hay en YouTube que se llaman Level Up, por si les interesa. Entonces lo que pasa es que va un niño como caminando y entonces tiene obstáculos que van saliendo. Entonces, digamos, aparece un tiburón, luego aparece una estrella fugaz, luego aparece, y entonces tiene que saltar, agacharse, rodar, y todo eso lo hace en la sala, o sea, pero entonces él igual está en movimiento. Creo que es un poco también como por ahí, como, bueno, listo, no podemos salir a correr, pero entonces vamos a hacer como este tipo de juegos que pueden enlazar un poco también esas cosas que le interesan, porque entonces no está él ahí solo pegado al televisor mirando nada más como en un estado pasivo y de total como estimulación de un Epo. montón de cosas también, Ujú. sino que también él está en movimiento. Porque ¿qué pasa? Que cuando ellos se adaptan mucho a estar, digamos, por ejemplo, pegados al celular, claro, toda esa información que ellos ven, pues es tanta y es tan interesante también que ellos después dicen, no, yo no quiero salir al parque, ¿para qué si puedo ver acá, wow, a este hombre volando en el universo? No, pues entonces es un poquito como, ahí hay que mediarlo, pero es como apostarle a jugarle a las dos cosas para que se complementen también. Entonces, bueno, creo que es un poco ahí como de resignificar los lugares también y no, pues igual ya, igual de todas maneras podemos ir al parque y eso, o sea, yo creo que dedicarle al menos una hora al día que uno pueda como salir al parque, al Ujú. menos a caminar, a respirar, o sea, a que vayamos al rodadero, esas cosas son muy importantes aún. Bien, y yo le uniría a esto, Kelly, pues hábitos de nutrición saludables. O sea, en eso vamos a insistir porque volvemos a una nueva realidad, no es normalidad, es una nueva realidad que nos debemos replantear y que muy probablemente todas las reflexiones y lecciones aprendidas durante este tiempo nos tiene que generar unos ambientes mejores. Claro Kelly, que sí, profe. muchísimas gracias por estar acá. Aprecio mucho tu tiempo, esta conversación contigo para seguir aprendiendo, para seguir construyendo estos ambientes familiares y escolares saludables. Un mensaje final para las familias, Kelly, para los niños, para los maestros que nos están escuchando hoy. Bueno, pues sobre todo por todo este momento que hemos vivido, ¿no? Que nos ha traído como a esta nueva realidad, como mencionas tú, creo que eh, muy importante trabajar en los vínculos en casa, muy, muy importante, o sea, ahora más que nos acompañamos, hagámonos la vida amable, amorosa, hermosa, feliz, eh, en medio de la comprensión y todo, creo que es muy importante jugar, como recordarnos como que nos tenemos, que gracias a la vida, a Dios, nos tenemos. Sí, entonces creo que el tema de los vínculos, de trabajar el vínculo muy importante, de no olvidarnos del arte también, que ahí hay un lugar de juego y de relación muy bello. Esto es una frase que tengo en mi libro de Josefina Williams, que es muy bonita y bueno, quisiera compartírselas para Claro cerrar. que sí, claro que sí. Todo un honor que la compartas con nosotros. Listo. Dice así, la crianza de un niño es algo que ocurre muy silenciosamente. No reditúa en el acto, no brilla en ningún medio de comunicación, no nos hace merecer ningún premio al éxito ni nos sitúa en un lugar de reconocimiento social. Sin embargo, es en la crianza en donde se encuentra el gran secreto de la transformación del mundo. Aunque parezca un cliché, es en el silencio y en lo aparentemente invisible que se labra lenta y misteriosamente la verdadera historia de la humanidad. Si quienes criamos comprendiéramos la envergadura e importancia de lo que hacemos,
seguramente eso nos llenaría el alma. Muchísimas gracias, Kelly. Mira qué reflexión tan linda. Si desde esa crianza, desde esos primeros años, abrigamos con amor, con tacto, retomando tu proyecto, con ese cuidado real, ¿cierto? Porque a veces dejamos para después. Es que más grande aprende, es que más grande logra entender, es que más grande podrá así saber cómo son las cosas. No. Nuestros niños desde que nacen, desde el vientre materno, están comprendiendo cómo son las cosas y esas cosas que se gestan desde el amor. Entonces la invitación a a todos quienes nos escuchan hoy es pues vivamos desde el amor esa crianza, ¿cierto? Esa crianza que probablemente no será solo el presente, sino también el futuro para nuestros niños y nuestras niñas. Kelly, muchísimas gracias por estar en este espacio. Un honor para mí tenerte y bueno, sigamos caminando en este proyecto de poder generar infancias saludables, infancias con gran amor, que crezcan felices y que también sus contextos sean unos contextos muy felices para generar una sociedad como la que soñamos. Gracias, Ruth, gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayas invitado en serio, de que me hayas permitido presentar Contacto. Y como tú bien lo dices, no pensemos en que vamos a criar a los niños del futuro, pensemos en que estamos criando a los niños del presente. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues los esperamos en un próximo episodio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.